Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a Presid por invitarme, muchas gracias KWS también por sponsorear el panel. Yo voy a tratar de hacer algo, una historia más o menos, un reconto de cómo la tecnología ha ido afectando el trabajo en general y vamos después a meternos en la parte de inteligencia artificial, cuáles son las capacidades de la tecnología hoy día y cómo, digamos, vemos las perspectivas de trabajo de acá al futuro. Y cuál puede ser el impacto de esta tecnología sobre lo que hoy tenemos. Si nos vamos y nos retrocedemos unos 100 años aproximadamente, vemos que Henry Ford, en 1908, con su tercer emprendimiento, encuentra una línea de producción donde desplaza un montón de gente que trabajaba, porque a través de la creación de la línea de producción, lo que hace es eficientiza una forma de crear un auto, lo produce de manera en serie, generándole valor a un montón de personas en la sociedad, pero desplaza un montón de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el trabajo? El trabajo se tuvo que readaptar a esta situación. Henry Ford no estaba equivocado porque cuando pasó el tiempo vimos que se siguió desplazando gente, ¿no? en las líneas de producción y el trabajo se tuvo que seguir adaptando. O sea, la adaptación del trabajo es una constante. Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes se animan a decir cuál es, digamos, en el mundo, cuál fue la profesión o la industria que más trabajo desplazó en los últimos 150 años? Bueno, yo tengo acá un gráfico de McKinsey que dice que en los últimos 150 años podemos ver que la agricultura pasó de ser de más del 60% de la ocupación laboral en Estados Unidos, perdió un 55.9% en 150 años. Y de este gráfico podemos sacar dos cosas. Una, que la profesión ha adoptado la tecnología de manera muy fuerte, desplazando trabajo, pero porque la productividad ha sido muy afectada por esto, ¿no? De manera positiva. Lo mismo también podemos decir que es una profesión que está acostumbrada a ir adaptándose a los cambios de la tecnología. Con lo cual, digamos, si nosotros miramos la perspectiva de acá a los 10 años, qué va a pasar con la tecnología y la inteligencia artificial con el trabajo, vemos que en los próximos 10 años vamos a perder entre 400 millones y 800 millones de trabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos una idea de cómo adaptarnos a estas tecnologías, nos va a pasar lo mismo que le pasó a estas empresas. Esto va como recomendación a las empresas y a las personas. Si nosotros no tenemos capacidad para adaptarnos, vamos a desaparecer. Entonces, yo lo que quiero es empezar mostrándoles cuáles son las tecnologías que van a ir a empezar a afectarnos en este ámbito. Y estas tecnologías se llaman tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son estas que van desde impresión 3D hasta computación cuántica, inteligencia artificial, materiales avanzados, computación digital, interfase de las cosas, la Internet de las cosas. Y dentro de todo esto tenemos inteligencia artificial como un área particular con un impacto extraordinario. Y toda esta tecnología se agrupa en un mismo área debido a una cualidad que tienen en su desarrollo. Y esto se llama la economía de los sueños. Esta economía de los sueños fue desarrollada por una persona que se llama Yossi Bardi, que vendió una empresa en los años 2000 por muchísimo dinero, que básicamente lo que nos dice es que las tecnologías generalmente se dividen en dos periodos. Un periodo inicial, que es de mucho entusiasmo, donde se le dedican muchos recursos y donde se producen muchos sapos y pocas princesas. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho entusiasmo, entonces se le vuelca mucho capital y dentro de este capital podemos, por ejemplo, usar blockchain. Blockchain es la tecnología de las criptomonedas, ¿no? Parecía que blockchain iba a cambiar el mundo, iba a hacer desaparecer los bancos en 2 o 3 años y la gente se metió y compró y gastó dinero y se invirtió muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la cúspide de esta curva, en el principio, donde vemos esta parte de acá, llegamos a la cúspide, donde empezamos a darnos cuenta que ninguna de estas tecnologías está generando el valor que prometió que iba a generar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber un poco de miedo. Los inversores empiezan a retirar fondos, las empresas no encuentran el camino para desarrollar estas tecnologías y empieza a haber desencanto, pánico y eventualmente la capitulación de muchas empresas. En este proceso de pérdida de empresas, lo que empezamos a descubrir es que muchas de ellas tratan de encontrar valor para poder subsistir. Y en este proceso de encuentro de valor es donde las que encuentran valor en el punto más bajo
tienen un crecimiento exponencial. Y con esto podemos dar un ejemplo, por ejemplo, de Google. Cuando Google creó su motor de búsqueda por Internet, al principio no tenía tanto impacto. Pero ¿qué pasa? Una vez que encontró su generación de valor, tuvo una disparada exponencial. Cuando Microsoft quiso ir a competir con Google en el ámbito, creó un portal que se llama Bing. Invirtió cientos de miles de dólares, cientos de millones de dólares, y nunca la pudo alcanzar. Porque la velocidad de crecimiento cuando uno encuentra valor con estas tecnologías es extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos en la inteligencia artificial sigue una curva como esta. Y empezó en esta época, más o menos en 1950. Y esta curva no fue tan pronunciada, sino fue mucho más de crecimiento paulatino. Y hoy nos encontramos en un área particularmente por acá, donde empezamos a ver que hay áreas donde podemos empezar a generar valor hacia las empresas y a las personas que tienen un impacto masivo. Y esto se da por una condición particular de la tecnología. Aproximadamente en el año 2010 empezamos a ver que la tecnología de inteligencia artificial empieza a tomar una forma diferente de cómo venía haciéndolo. Después de lo que fue el otoño de la inteligencia artificial o el invierno en los años 70 y los principios de los 80, se empezaron a implementar redes neuronales. ¿Qué pasó? Las redes neuronales en esa época tenían una capa de análisis, ¿no? O sea, vamos a hablar muy rápido sobre esto, pero entonces cuando yo, supongamos, a la inteligencia artificial le doy una imagen para que me analice, yo le daba una imagen sobre una capa de análisis y me devolvía, o dos capas de análisis, me devolvía y me decía, esto es una imagen. Entonces, ¿qué pasó? En la época de los 80 y los 90 se entrenó mucho la inteligencia artificial para procesar muchos datos y utilizar mucha estadística. En el año 2010 aproximadamente se empezó a trabajar con lo que se llaman redes neuronales profundas, ¿no? Redes neuronales artificiales profundas, de aprendizaje profundo. Y esto lo que tiene es que las capas de análisis se fueron multiplicando. Esto lo que permite a la tecnología es lo siguiente. Cuando nosotros ingresamos una imagen, lo que hace la descompone, empieza a encontrar diferentes, bordes, y los bordes los une hasta encontrar figuras. Y después esas figuras lo que hace es las compara con su base de datos para entender qué es lo que está viendo, de lo que ya tiene como aprendizaje tomado. Y ahí, cuando yo le meto una imagen, en vez de salir y decir esto es una imagen, me va a buscar dentro de su base de datos donde aprendió esto y me va a decir este es George, por George Washington. El otro cambio que se dio, que fue profundo, fue la capacidad de poder de procesamiento de datos. Pasamos de tener procesamiento de datos que tardaban semanas o meses para enseñarle a una red neuronal a días. Entonces hoy el entrenamiento de una red neuronal se produce muchísimo más rápido que antes. Y esto destapó una olla que venía con un avance muy paulatino a un crecimiento exponencial. En el año 2017, ayer básicamente, pero en el año 2017, una empresa creó una máquina que se llama AlphaGo. AlphaGo, no sé si alguna vez escucharon, juega a un juego que se llama Go, ¿no? Es un juego muy complicado que tiene muchas más variables que el ajedrez como posibilidad de movimiento. Cuando Deep Blue ganó en 1997 al ajedrez, ganó basado por dos cosas. Uno, por fuerza bruta, porque usaba mucha tecnología de matemática, de estadística, pero no entendía el juego 100%. Jugó con un Grandmaster al lado. Esta tecnología, AlphaGo, fue distinto. A través de un proceso nuevo de inteligencia artificial, la máquina empezó a aprender. El proceso se llama aprendizaje reforzado. Entonces, ¿qué pasa? La máquina hoy puede entender el juego porque lo aprende jugando con ella misma. Entonces, a través de la optimización del resultado o de las decisiones que toma y del premio que recibe, puede aprender a jugar un juego de mejor manera. Entonces, en este proceso, el agente toma decisión, toma una acción, entra en el juego y salen un estado y un premio. Si el premio es bueno y optimiza sobre ese premio, aprende que la decisión que está tomando es buena. Y si la decisión que está tomando es mala, la descarta. Y así va aprendiendo a tomar decisiones sobre un juego. Este juego tiene la misma cantidad de opciones que el ajedrez por 10 a la 100. O sea, es infinitamente más complejo. La única forma de ganar este juego es aprendiendo a jugarlo. Y lo que terminó pasando es que cuando jugó, ganó todos los partidos menos uno. Y lo que empezamos a ver es que
las decisiones que tomaba la computadora, que antes que no se podían explicar o parecían malas jugadas, terminan siendo buenas jugadas. Porque las personas cuando tomamos decisiones, las tomamos con un buffer de decisión basado en la cantidad de información que nosotros tenemos en nuestras manos. Las computadoras pueden procesar muchísima más información que nosotros. Entonces, esa probabilidad de buffer que toman es muchísimo más chica. Entonces, con esto, las máquinas pueden aproximar mucho más y predecir situaciones que nosotros hoy no podemos predecir. Entonces, ¿cuál es el estado hoy de esta tecnología? ¿A dónde está yendo y cómo nos puede afectar a nosotros el día de mañana sobre nuestro trabajo? Bueno, si yo hoy hago una búsqueda en Google y pongo, quiero encontrar una persona tocando la guitarra, lo que hace Google es busca a través de texto y me va a poner una imagen donde una persona tocando una guitarra, pero también me va a poner imágenes que no tienen nada que ver con la situación. ¿Por qué? Porque en el texto puede haber algo parecido a lo que estoy buscando con imágenes diferentes. Cuando yo pongo una imagen a una red neuronal que está entrenada para ver, me va a decir que esta persona está sentada en una silla tuneando una guitarra. O me va a decir, por ejemplo, que esta persona tiene una remera negra y está tocando la guitarra, con un nivel de precisión bastante alto. Lo que quiere decir es que hoy, por ejemplo, inteligencia artificial en ciertas condiciones puede ver. Ahora, ¿puede entender un texto? Bueno, yo acá lo que escribí, esto es una herramienta de la Universidad de Stanford, que está online, la pueden buscar en esta dirección. Dice, I will be talking about the future of AI at the APRESID Congress in Rosario on Wednesday. ¿No? Entonces, yo vengo acá y me descompone la información y me dice, bueno, the future es un día, APRESID es una organización, ¿no? Donde encuentra el Congreso, la ciudad de Rosario, y el Wednesday me encuentra el día que dice, el día que es hoy. Con lo cual, interpreta el texto que yo le escribo. Ahora, si yo hablo, me traduce, entiende lo que digo, bueno. 江泽民对美国总统的发言表示遗憾。 La empresa Baidu lo que hizo fue, tiene una herramienta de traducción simultáneo de chino al inglés. Entonces, hoy ya también nos escucha y puede identificar lo que estamos diciendo porque lo traduce a texto en tiempo real desde un idioma bastante más complicado que los que hablamos nosotros. Entonces puede entender lo que decimos, escucharnos y reproducir. Ahora, ¿nos puede transmitir información? Bueno, en China hoy tenemos personas, o sea, esta persona que trabaja en la televisión, que está modelada por inteligencia artificial y da las noticias todo el tiempo. Ahora vamos a ver. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. Esta persona, o existe de verdad, se modeló un robot que se expresa de la misma manera, genera empatía, tiene movimiento como iguales que los nuestros y traduce, digamos, transmite información las 24 horas del día sin cansarse, como dice, generando una empatía con el público. Ahora, estas son todas profesiones que las va tomando la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, el futuro del trabajo, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, por ejemplo, ¿puede predecir el precio de una acción o un commodity? Si yo tengo una capacidad de procesamiento importante y tengo los datos que necesito y no tengo ningún black swan sobre el proceso donde tomo la decisión o algún evento extraordinario que cambie la probabilidad, cuando yo tomo este sector acá y lo expando, esto es un ejemplo de Goldman Sachs, pueden predecir bastante parecido el precio de una acción. ¿No? O sea, es predecido sobre real. Entonces, ¿a dónde estamos yendo y por qué está pasando todo esto? Bueno, esto tiene que ver con las capacidades de trabajo, la evolución, digamos, el desempeño de las personas y las máquinas. Las personas tenemos un desempeño que es básicamente lineal. Yo soy un poquito más eficiente que mi papá fue un poquito más eficiente que su papá, pero dentro de nuestro tiempo de vida somos más o menos eficientes al mismo nivel. No somos exponenciales. Las máquinas son exponenciales. Con lo cual, hoy estamos en un lugar más o menos por acá.
donde hay cosas que las máquinas hacen mejor que nosotros, y hay cosas que no las hacen como nosotros, pero tienen un crecimiento rápido y acelerado. Entonces, ¿qué pasa con las empresas también, ¿no? O sea, yo tengo una empresa que era innovadora y una empresa que no era innovadora en el pasado. La empresa innovadora invertía en el crecimiento, en nuevas tecnologías, y la empresa no innovadora observaba. La empresa innovadora ponía, se equivocaba, o ganaba o acertaba, y tenía un crecimiento discreto sobre un periodo de tiempo. La empresa no innovadora miraba, veía que el resultado era bueno y se subía al barco. Entonces, el tiempo por el cual encontraba esto era un periodo de tiempo X, pero eventualmente llegaba al mismo nivel de productividad que la que fue más innovadora. ¿Qué pasa hoy? Si yo hoy mezclo productividad con desempeño, me encuentro con esto. Que en la curva que yo tenía antes, de este salto discreto, no se va a dar más. Si yo hoy invierto en tecnologías que son exponenciales, como la inteligencia artificial, y eventualmente encuentro el valor en diferentes áreas, mi crecimiento dentro de mi empresa va a ser exponencial. Y esto es lo mismo que le pasó a Google. Cuando venga la competencia a tratar de competir conmigo en un área particular, va a ser muy difícil alcanzarme porque yo ya le llevo un tiempo particular en el desarrollo. Y la adquisición de datos y el uso de datos que después voy a tener que procesar para poder generar este valor agregado con la tecnología, me va a perder sobre tiempo. Y probablemente no me alcance nunca. Entonces, esto lo que va a dar es una situación particular que va a generar un crecimiento estimado, según Wall Street Journal, de 22 trillones de dólares o un crecimiento del PBI mundial en 10 años. Y yo les puedo asegurar que este crecimiento del PBI mundial no va a ser ni distributivo, ni va a ser ni distribuido en tiempo, ni en locación, ¿no? O sea, va a haber países que se beneficien mucho más porque están más preparados para la adopción de esta tecnología, y va a haber personas que se beneficien mucho más, o empresas que se beneficien mucho más que otras porque van a estar mejor preparadas. Y en periodo de tiempo no va a ser esto un poquito cada año, sino probablemente se atomice en un periodo de tiempo corto. Entonces lo que se forma acá, como dicen acá, es los front runners. Las empresas o personas que inviertan en estas tecnologías se van a llevar un premio desproporcionado en contra de la competencia. Esto es lo que dice que el área de la agricultura puede llegar a tener hasta 150.000 millones de dólares de crecimiento en facturación en los próximos 10 años. Y nosotros, Argentina, es un país líder en este ámbito, con lo cual nosotros tenemos una gran potencialidad para tomar esto de alguna manera. Pero ¿qué va a pasar con el trabajo? Que es un poco donde vinimos a charlar, ¿no? O sea, en el ámbito donde empezamos a charlar con el trabajo, empezamos a ver que áreas como la manufactura, el transporte, la administración pública, finanzas, construcción, van a tomar un golpe bastante duro en el desarrollo de los trabajos. Pero las áreas como medicina, ciencia y tecnología, comunicación, hospitalidad, en el sentido de las comunicaciones entre personas, van a ir mejor. Entonces, las relaciones interpersonales van a aumentar, pero las relaciones donde los trabajos son repetitivos van a ir tomando un golpe duro como trabajos. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el mundo con el trabajo? Bueno, por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. En el mundo, hoy, las computadoras se están usando para identificar cáncer de mama. Entonces, hoy tienen una capacidad de certeza del 99,5% de identificar células cancerígenas, células cancerígenas de mama en ganglios linfáticos. Contra 96% que era la predicción que había antes. O sea, ese 3,5% es muchísima gente. Entonces, el médico no pasa solamente a trabajar hoy en tratar de identificar esto, sino pasa a tener otro rol. A transmitir esta información y a ver cómo se trabaja con la tecnología para tener un efecto mucho mayor en el paciente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el transporte. Esto es hoy. Hoy se lanza en Estados Unidos una empresa que se llama Optimus, hoy. Optimus, que va a ser un transporte gratuito dentro de Nueva York, que va a mover gente sin conductor. Hoy. No está esto dentro del parque tecnológico de Google o no. En la calle, en Nueva York, hoy te vas a poder subir a este carrito
sin conductor y va a manejar. Y esto es gracias a la inteligencia artificial y a la visión de computación que tiene. Entonces, ¿cuál es el futuro que vemos en la economía y en el trabajo en el campo? Bueno, podría ser expresado algo así, ¿no? Vamos a tener los Transformers trabajando en el campo, reemplazando nuestras capacidades. Probablemente así no sea más parecido a esto, ¿no? Sea más parecido donde tengamos un montón de reconto de información que nos va a ayudar a tomar decisiones de manera mucho más precisa, que va a tener impacto en todas las áreas de mi producción, desde supply chain hasta mis cuentas bancarias. Desde cómo voy a poner un herbicida hasta cuándo voy a cosechar. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el día? Hoy tenemos una infinidad de datos que empezamos a adquirir desde nuestros lugares de trabajo y hoy nosotros tenemos la capacidad de analizar una cierta cantidad de datos, no una cantidad de datos exponenciales, pero las máquinas sí pueden. Entonces yo ahora voy a ir rápido sobre algunos ejemplos de tecnología que se está aplicando hoy en el mundo. Por ejemplo, una empresa que se llama Plantix, no sé si la conocen, lo que hace es uno puede sacarle una foto a una planta y lo que hace es nos identifica qué problema tiene la planta y nos va dando información del estado de las malezas, de lo que está sucediendo con la planta en ese momento. Esto está basado en reconocimiento que está utilizando una red neuronal de inteligencia artificial. La empresa Farmway hace algo similar, pero también, por ejemplo, cuenta los granos que tiene el maíz, ¿no? Automáticamente. Entonces podemos entender, digamos, cuál es nuestro nivel de producción y podemos empezar a predecir. De la misma manera, tienen portales donde toman estos datos. La empresa Blue River Technologies lo que hace es analiza en tiempo real la maleza que hay alrededor de nuestras plantas y se dedica a atacar la maleza independientemente y en el momento cuánto herbicida o qué herbicida tiene que colocar. Y esto lo va decidiendo a medida que va pasando. Con lo cual empieza a optimizar nuestro proceso de producción y nuestro gasto en recursos. La empresa Próspero lo que tiene es un portal hoy día de inteligencia artificial, donde también toma muchos datos que van desde datos de satélites, drones, sistemas de riego, datos de humedad de suelo, pero también están trabajando en una red de robots que lo que van a hacer, lo que piensan hacer ellos es poner un montón de robots en el campo y que vayan identificando el suelo. Identificar cuál es el punto óptimo a donde tengo que plantar la semilla. Entonces yo voy a tener cientos de robots distribuidos en mi campo que la siembra la van a hacer poniéndose uno por uno en el lugar más óptimo para ganar una mayor optimización en mi proceso de siembra, ¿no? Esto pasa hoy. Y para que veamos un poco dónde estamos yendo, empresas muy grandes, por ejemplo, como Airbus, que construyen aviones, se están metiendo en el desarrollo de tecnología para el campo con una plataforma que ahora vamos acá, que se llama Verde. Ahora empezamos a ver que empresas muy grandes empiezan a jugar el juego de la optimización de recursos, ¿no? Que por ahí no estaban en el ámbito que existía hoy del campo. Vienen del área de la tecnología, porque entienden que
que el ámbito de agropecuario, digamos, está abierto a esto y va a necesitar una mayor producción. Entonces, digamos, yo hoy trabajo en una empresa que desarrollamos inteligencia artificial. Hacemos análisis de datos para predecir eventos dentro de las industrias, ¿no? Tratar de identificar patrones y ver cosas que las personas no pueden ver porque son muchas y, digamos, de esa manera tratar de ayudar a las empresas a tomar decisiones, mejorar su operación diaria. Lo que nosotros hemos descubierto trabajando con nuestros clientes es que el proceso de adquisición de valor se da en el tiempo. Digamos, en el corto plazo empezamos a ver que no tenemos un impacto extraordinario sobre las operaciones, porque de un lado o del otro la empresa se tiene que adaptar a la nueva tecnología y las personas tienen que empezar a trabajar y entender que esta tecnología no viene a robarle el trabajo, sino viene a empoderarle el trabajo, a que va a poder trabajar de una mejor manera, a que va a poder ver mucho más, a que va a tener muchas más capacidades. Entonces, acá yo quiero terminar con 3 recomendaciones, me gustaría cerrar, básicamente, que están basadas, empezamos de arriba para abajo con las empresas. Para las empresas, digamos, la implementación de esta tecnología tiene que ser en el tiempo. O sea, no podemos esperar que esta tecnología la vamos a implementar y va a pasar algo mañana, sino el crecimiento se va a dar exponencialmente con el tiempo. A medida que vamos adquiriendo data y nuestra estructura interna como empresa va a ir entendiendo de que esto me va a generar valor. Y la decisión tiene que ser de arriba hacia abajo, del CEO para abajo, porque vamos a modificar estructuras internas y transversalmente de afuera hacia adentro. Generalmente, como esto genera cambios internos, es mejor tener un agente externo que implemente esto a un agente interno. Para los técnicos que trabajan en el campo y que asisten a los productores, empezar a abrirse a estas tecnologías. Estas tecnologías lo que hacen es, van a empoderar el trabajo de los técnicos. Le van a dar muchísimas más herramientas para poder hacer que sus clientes lleguen a rindes mejores, que optimicen sus operaciones y que tengan mucho mejor rendimiento en la operación en general. Y para los productores, empiecen a exigir que las personas con las cuales trabajan implementen estas tecnologías, porque si no van a darse cuenta que otras personas que sí implementan estas tecnologías van a sacar ventaja sobre el mismo lugar de producción. Así que con esto quiero cerrar, les agradezco por escuchar y gracias. Bueno, la verdad que daba pena interrumpirte, muy interesante tu presentación. Nos quedan 10 minutos. Así que aprovecharlos al máximo. Todos los que tengan alguna duda, le acercamos el micrófono. Levanten la mano de uno. Quedaron atónitos. Ya me dan la oportunidad de hacer una pregunta a mí. ¿Cuál es la estimación en pérdida de puestos de trabajo? Vos dijiste, bueno, se van a generar nuevas. ¿Cómo ves ese salto entre el momento actual y esta tecnología que está llegando rápidamente y la adecuación, ¿no? Las estimaciones son variadas porque es incierto realmente. Nadie sabe cómo va a afectar. Como hablábamos al principio, puede ser entre 400 millones de puestos de trabajo a 800 millones de puestos de trabajo, eso a nivel global. Lo importante acá es entender que esto va a pasar, ¿no? O sea, y no, digamos, oponerse, sino subirse al tren de este cambio, digamos. Y si nosotros nos preparamos para esto, nos vamos a beneficiar muchísimo. Eso es un poco lo que uno tiene que llevarse, digamos, no tenerle miedo a la tecnología. No nos viene a robar el trabajo, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder identificar cómo podemos reorganizar nuestro trabajo, nuestra órbita en la cual nos movemos para empoderarnos con estas tecnologías. Hoy día la conectividad y la distribución de información es extraordinaria y nosotros tenemos que agarrar esta información y utilizarla para poder adaptarla a nuestras necesidades. Digamos, ya sea de un lado de empresa, de un lado técnico o de un lado de producción. Digamos, pero sí, va a afectar trabajos, pero como lo veíamos al principio, Henry Ford también sacó un montón de trabajos. Las distintas revoluciones tecnológicas tuvieron el mismo efecto. Bueno, fantástico, me lo llevo para mí, ¿eh? Sigo la charla, nos tomamos un café y seguimos charlando. Hay algunas versiones de que, vos dijiste, la distribución no se va a dar. ¿Por qué pensás que no va a haber algún tipo de consenso social que pudiera hacer que todos estos cambios
redunden en alguna mejora en la calidad de vida, reducción del tiempo laboral o cosas por el estilo? Digamos, de alguna manera va a afectar a distintos lugares de distinta manera. Y esto se da por una cuestión de cómo están preparadas las economías de cada lugar. Estados Unidos, China, se vienen preparando con la implementación de esta tecnología hace muchísimos años. Y estoy seguro que van a tener muchísimo menos impacto o van a poder aprovecharla de mucha mejor manera que países como algún país africano que no se ha preparado porque tiene otros problemas mucho más grandes que preocuparse en el impacto que va a generar esta tecnología. Con lo cual se va a empezar a generar esta diferenciación en los países y en las diferentes economías. De esa manera, digamos, nosotros hoy estamos ubicados en un lugar donde podemos entender esto y entendemos que va a afectar la agroindustria y es tratar de ver cómo sumarnos a esto y poder sacarle la mayor cantidad de provecho. Nosotros tenemos la capacidad de poder tomar esta decisión y decir, bueno, tratemos de que esto impacte de la mejor manera dentro de nuestra economía. Digamos, involucrarnos todos para tomar estas decisiones. Acercar el micrófono, sí. El hecho de que, así como arrancaron los autos y al final todos podemos acceder a un auto, antes era algo impensado, esta tecnología que se desarrolla en esos países, ¿no puede derramarse como tecnología y valor agregado para el resto? ¿Como que va a ser más de uso común? No, totalmente. Cada vez se va haciendo más común el uso. O sea, ya vimos, ahí yo les mostré 4 o 5 aplicaciones que hoy la pueden descargar directamente de Android. Y la pueden empezar a utilizar y probablemente tengan suscripciones gratis donde pueden empezar a probar cómo funcionan y van a tener la información directamente en sus manos. Donde antes a lo mejor un productor dependía de que venga alguien, un técnico, y a lo mejor esperaba 4 o 5 días para tener una respuesta, hoy a lo mejor con esto puede acelerar la respuesta. O puede entender cuando tiene una peste que se está generando basada en la cantidad de datos que está tomando del suelo, la temperatura del suelo, la capacidad de ver datos en tiempo real desde satélites o de drones. Digamos, toda esta tecnología se va bajando cada vez más a la herramienta cotidiana, ¿no? Entonces, obviamente esto va a cambiar y va a permitir a las personas acceder a esta información. Digamos, como hoy lo podemos ver de acá, hoy todos los teléfonos tienen un asistente de inteligencia artificial. Siri, por ejemplo, en Apple, podemos hablar y nos entiende ciertas cosas y funciona para hacer algunas cosas. Así que sí, cada vez va a participar más de nuestras vidas. Acá. Sí. Hola, Lisandro. Supongo que en Argentina creo que va a haber bastantes empresas que están desarrollando algoritmos para bajar para llevar esta inteligencia artificial a empresas en el mercado que nos den soluciones medibles a los productores a nivel, como dijiste vos, decisiones en la producción, en la administración, en la gestión total de una empresa agropecuaria. ¿Cuándo crees que habrá, no sé si habrá algunas ahora en el mercado integrales, pero ¿en cuánto tiempo va a llegar alguna solución así integral desarrollada en Argentina? Digamos, la realidad es que las soluciones integrales se van a ir generando a medida que las empresas el juego se empiece a abrir a la tecnología. Hay empresas que son más innovadoras y empiezan a aplicar esto y van a ver una generación de valor en 2 o 3 años o en 6 meses. Y digamos, la integración se va a ir dando por eso. O sea, hoy están estas empresas de startup, muchas de ellas en Israel, que están trabajando fuerte en generar estos procesos de implementación integrales. Ahora, después también genera una adaptabilidad para los productores. Si yo quisiera que esto se me acerque a mí, digamos, seguramente tienen cierta cantidad de requisitos que nosotros vamos a tener que cumplir para poder utilizar al máximo estas herramientas. Hoy en día existen muchísimas herramientas que empiezan de manera abierta a permitirnos hacer esto. Yo calculo que, no sé, si hoy, digamos, a lo mejor no conozco exactamente todas las aplicaciones o las herramientas que existen, si hoy no hay algo parecido a esto, en los próximos años va a aparecer, ¿sí? Sin duda. ¿Cuáles son las profesiones que ves que van a estar más afectadas en los próximos años? Generalmente las profesiones que tengan cuestiones de servicios y sean repetitivas se van a afectar directamente. Y las profesiones en las cuales se necesite tener una relación interpersonal se van a ver potenciadas. Supongamos, en el caso del agro, un técnico que va a ir a hablar con un productor va a ser como el médico hoy que utiliza inteligencia artificial para detectar el cáncer. Va a usar herramientas para generar mayor valor. Ahora, probablemente la cosechadora se maneje sola, ¿no? Pongámoslo en esos términos, ¿no? O sea, o el avión que viene a fumigar vuele solo.
en este caso el conocimiento va a pasar a estar disponible para cualquier persona. Sí, hoy ya pasa, digamos, mi hijo con una tablet tiene más conocimiento que la maestra que le está dando la clase. Bien, entonces el que antes tenía el conocimiento, en el caso del agro, el agrónomo, o debería ser, es un caso que va a estar afectado grave. Yo no siento que esté afectado grave, sino lo que va a tener que hacer es, el conocimiento se va a transformar, porque va a tener que ayudar a interpretar información a otro nivel, a otro volumen. Entonces, si yo antes venía y miraba una planta y decía, esta planta tiene esta enfermedad, ahora lo voy a poder hacer con una máquina eso. Ahora el tratamiento y el seguimiento de esto lo voy a tener que hacer como persona, ¿no? O sea, las profesiones se van a ir transformando a medida que la tecnología va ingresando. Y nosotros, digamos, si nos cerramos a esto, vamos a vernos afectados como veíamos en las empresas estas que desaparecieron. Entonces, si nosotros nos vamos a tener que adaptar a la implementación de estas tecnologías para poder lograr el cambio, ¿no? Y vernos beneficiados, porque la realidad es que esta tecnología viene a generar un montón de valor, va a generar un montón de recursos nuevos, va a optimizar un montón de procesos. Entonces la realidad es que si yo puedo sumarme a esto, voy a generar muchísimo más valor y voy a tener más oportunidades de crecimiento económico, por decirlo de alguna manera, porque el impacto va a ser muchísimo mayor. Sí. ¿Qué tal? No, yo justo un ejemplo que di fue en Stanford, digamos, pero hay las 4 o 5 plataformas que están online, se pueden buscar y las pueden buscar en las aplicaciones de los teléfonos para bajarlas. En el Google Play, digamos, en el Play Store, digamos, donde uno busca las aplicaciones, ahí están estas aplicaciones online donde uno las puede descargar. Esta presentación seguramente está online, después ahora nos sentamos y las anotás. Sí. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. Con respecto a estos cambios en el conocimiento que mencionabas vos, imagino que va a haber también un cambio en la educación. ¿Cuál es tu opinión respecto de las carreras del futuro? O sea, hoy tenemos una carrera de agronomía de 5 años, una vez en la vida, y después ir transformándote. ¿Y cómo ves vos? No sé, trato de pensar con vos varias carreras, mucho más cortas, con otra duración y otros enfoques. ¿Cómo lo ves? Sí, yo realmente, digamos, el tema educativo es un tema para tocar de muchísimo más trasfondo que para una sola carrera o un solo área. Eso es algo que, digamos, donde hablamos de los países que estén más preparados para poder aprovechar esto, tiene que ver mucho con la educación de las generaciones que vienen, ¿no? De cómo van a poder adaptarse a esta tecnología y poder crear valor, digamos, que es un poco todo esto. Los que nosotros ya estamos hoy, que nos subimos al tren y ya tenemos una carrera universitaria y estudiamos un montón de años, bueno, nada, o sea, el estudiar lo que hace es nos abre la cabeza, nos permite entender, nos permite comprender, nos permite adaptarnos. O sea, seguramente vos fuiste a rendir un día y el profesor no vino y tuviste que readaptar tu programa de estudio. Bueno, todo eso que vos adquiriste en tu capacidad te va a servir para readaptarte como profesión. Entonces, no es una pérdida de tiempo la educación, digamos, tradicional como la tenemos ahora, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder generar o adquirir conocimientos laterales que nos permitan adoptar estas tecnologías y ser lo suficientemente flexibles para poder adoptarlas, ¿no? O sea, yo lo veo más por ese lado, es una cuestión más propia de abrirnos a esto, leer, aprender nuevas técnicas y nuevas cosas de la misma manera que hicimos esto. Y al futuro, los chicos que se encuentren con estas tecnologías van a ir adaptándose al cambio y las carreras se van a tener que ir adaptando forzadamente, porque la gente tiene otro nivel de información hoy día. Claro. Yo te hago una pregunta. Así como están las empresas colaborativas como, no sé, Cabify, Uber y eso, ¿en el campo en qué lo ves ese tipo de nuevos negocios, digamos, de alguna manera? O... Yo lo veo acá, por ejemplo. Si vos me decís, esta plataforma tiene Plantix Community, ¿no? O sea, ahí vemos el segundo. Se llama Plantix Community, que básicamente lo que es una comunidad de la gente que pertenece a esta aplicación. De todos los datos que yo voy bajando, se nutren de un montón de información de otros lugares, y si en la zona mucha gente está volcando datos, estos datos van a ir afectando cómo yo voy manejando mis recursos dentro del campo. O sea, la comunidad se va a ir dando a medida que las personas empecemos a adoptar esta tecnología. Exacto, similar a lo que sería Waze. Ahora, de la misma manera que vos decís, mira, yo quiero
Uber para moverme o Cabify, y yo podría tener cosechadoras on demand. Y yo agarro y busco, quiero la cosechadora, y me mandan la cosechadora, viene manejando sola, cosecha y se va, y yo no hice nada más que moverme de mi casa, digamos, porque está todo ya electrónicamente. Me imagino así pensando sobre esto. Me cuelo con una pregunta. Se habla del momento de la singularidad como ese momento en que la computación supere. ¿Qué opinas de eso? Nada, la verdad, digamos, yo no creo que... O sea, hay dos teorías sobre esto. Una de que Terminator va a tomar el planeta, y otra es que, digamos, va a ser como la energía nuclear, donde vamos a saber utilizarla de una manera responsable para generar energía sin explotar, digamos, ¿no? O sea, se está trabajando en distintos ámbitos donde el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial sea para el buen uso. Hay un montón de buenas prácticas que se están bajando para tratar de hacer esto, pero esto no quita que haya lugares o personas que utilicen la tecnología para hacer daño, digamos. Y la realidad es que el crecimiento de la tecnología es muy rápido. Si yo hoy le diría a cualquiera de ustedes, vamos a desenchufar Internet, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo apagamos Internet? Es imposible hacerlo. Bueno, si las máquinas llegan a un punto de decir, no, las apagamos, ¿cómo las apagamos? O sea, ¿no? O sea, y las máquinas hoy aprenden y entienden ciertas cosas. O sea, la máquina que ganó el juego de Go, yo la pongo a jugar al TTT y pierde, aunque sea extremadamente simple. Porque no tiene la capacidad esa de tomar decisiones y aprender lo que quiera. Pero eventualmente las máquinas que siguen creciendo van a tener esta posibilidad. Entonces no sabemos cuándo puede llegar a pasar. Hay diferentes ideas de que puede ser dentro de 50 años o puede ser dentro de 5. Nadie lo sabe, ¿no? O sea, pero sí, eventualmente vamos a tener que trabajar sobre esto. Lo único que sí es un movimiento extraordinario en la tecnología. Me hubiese gustado nacer 20 años después para poder ver lo que va a pasar. Va a ser un momento extraordinario de las cosas que van a ir pasando. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver cómo podemos usar esto para el beneficio de lo que hacemos, ¿no? Y empoderarnos. Así que ahí me gustaría... Fantástico. Estamos en tiempo. Agradecemos mucho tu presentación. Muchas gracias.